México marca un antes y un después en su historia tecnológica. Lo que antes parecía un sueño lejano, hoy es una realidad tangible. Inicia formalmente el diseño y producción de chips y semiconductores en Puebla. No solo ensamblamos, ahora entramos de lleno a la arquitectura de la inteligencia digital. Esta iniciativa posiciona al Estado como el nuevo corazón tecnológico de Latinoamérica, impulsando la soberanía digital y la innovación. Desde la industria automotriz hasta la electrónica de consumo, Puebla será el motor que alimente las tecnologías del futuro. Con talento local y visión global, estamos fabricando el cerebro del mañana. El futuro ya no se importa, el futuro se diseña y se produce en México. Arranca en el estado de Puebla el proyecto nacional Cutzari. Es uno de los 3 primeros estados en albergar un centro de diseño de semiconductores, un paso clave en el Plan México para posicionar al país como potencia en la fabricación de chips. Este ambicioso proyecto, presentado durante la Mañanera del Pueblo, busca transformar a México en un líder en la industria de semiconductores, con un enfoque en el diseño y fabricación de chips de vanguardia. Cutzari, que en lengua purépecha significa arena, es un proyecto que reúne a la comunidad científica de todo el país para crear una infraestructura nacional capaz de producir chips de manera autónoma. Junto a Puebla, los estados de Jalisco y Sonora también participan activamente en el desarrollo de este proyecto, que a mediano plazo tiene la meta de producir semiconductores mexicanos de alta calidad. Durante la presentación del proyecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de este nuevo proyecto para fortalecer la economía nacional y reducir la dependencia de semiconductores importados. Además, enfatizó que el proyecto Cutzari complementará otros proyectos como Olinea, que busca la fabricación de automóviles eléctricos 100% mexicanos. Hoy en el estado de Puebla dan el banderazo de arranque de este nuevo proyecto diseño y producción de chips y semiconductores. En cuanto a semiconductores, siguiente por favor. Quiero comentarle a las poblanas y los poblanos que también ya se arrancó la instalación en Cholula del proyecto Cutzari. Ya también en los últimos días de abril, estamos por definir la fecha, viene el doctor Edmundo Gutiérrez, director de Innova Bienestar, a la firma del convenio y al arranque del proyecto Cutzari, quien nos acompañará, y además nos acompañará la secretaria federal de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la fecha estamos por definirla, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria federal. Y bueno, ya está avanzado, también es una realidad, mientras continuamos con el programa nacional desde el INAOE de Electrotlali, que es la formación de recursos humanos en el diseño de semiconductores. En cuanto a la empresa paraestatal, Yancuilot, quiero comentarles a los poblanos y las poblanas que iniciamos ya la instalación de una empresa paraestatal porque desde el ámbito nacional se pensó en 2 etapas de 3 que tienen que ver con el sistema embebido. Y en este sistema, en este proceso, está el diseño que corresponde al proyecto Cutzari, la fabricación que será en otro de los estados que forman parte del proyecto federal, y el último sistema queda a cargo de Puebla con la fábrica paraestatal Yancuilot, que es el sistema embebido. Yancuilot significa innovación en lengua náhuatl, es un reconocimiento para nuestros científicos y nuestras científicas poblanas, y aquí yo quiero comentarle, señor gobernador, y quiero hacer un agradecimiento muy especial. Instalamos el Consejo Consultivo ya con los nombramientos de más de 500 investigadores en el estado de Puebla, donde todos tendrán voz y voto, pero en este Consejo Consultivo se nombraron a 4 investigadores cuya trayectoria es determinante, y yo sí quiero agradecerle especialmente a quien me acompaña en este arduo trabajo, quien madruga conmigo, quien viaja a la Ciudad de México para estar al pendiente de estos proyectos federales, es el ingeniero Alejandro Armenta Arellano. Alex, muchísimas gracias, porque sin ti esto no sería posible, te lo comenté ayer en el Congreso de la Unión, ayer estuvimos...
vamos a presentar el día de hoy, así como presentamos el proyecto Línea, hoy vamos a presentar dos temas. Uno es el proyecto de el Centro de Diseño de Semiconductores. Bueno, vamos a dar paso a esta emocionante presentación. Buen día. Voy a hacer uso de la tecnología para no quedarles mal. Justamente gracias a los semiconductores es que podemos tener este tipo de instrumentos y tecnología para tener esta comunicación el día de hoy. Si bien las memorias se fabrican con semiconductores, mi memoria no está hecha de semiconductores, por eso me voy a apoyar en este instrumento para irles platicando un poco sobre la situación. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Estimada doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, la CECITI, estimados colegas directores, directoras, investigadoras, investigadores, representantes de gobiernos estatales, audiencia que nos escucha y ve aquí y de manera virtual. La misión, muy bien. Los circuitos integrados, comúnmente conocidos como chips, que se fabrican utilizando tecnologías basadas en materiales semiconductores, y de allí el nombre genérico que se utiliza para esta tecnología semiconductores, se han convertido en una componente presente transversalmente en casi todos los sectores industriales y en productos y servicios de uso cotidiano, lo que los ha llevado a convertirse en la tecnología en disputa estratégica y comercialmente a nivel global. En ese entorno global, México se prepara para participar activa y efectivamente en el desarrollo de la cadena de proveeduría de semiconductores, y por ello hemos establecido la misión de consolidar las capacidades de desarrollo de semiconductores en México mediante la creación de un centro de diseño con viabilidad comercial inmediata y a mediano plazo un centro de fabricación con una visión estratégica. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona la industria? La industria de semiconductores tiene una cadena de proveeduría de 3 eslabones. El primero de ellos consiste en el diseño de chips, lo cual se realiza con personal altamente capacitado, en general personal con posgrado, que define la función del circuito o sistema y mediante un software especializado convierte dicha función en un patrón geométrico para su posterior fabricación a nivel de oblea. Como se puede ver aquí, en esta oblea que les estoy mostrando, esta es una oblea de silicio de un proceso de fabricación de dispositivos semiconductores. Allí podrán ver una retícula con varios cuadritos, cada cuadrito corresponde a un chip. El segundo eslabón, la fabricación del diseño, es la más costosa de toda la cadena y consiste en la reproducción reticular de cada diseño individual a través de procesos químicos, fotolitográficos, mecánicos y térmicos que involucran el uso de más de 45 elementos de la tabla periódica. Esto les da una idea de la complejidad de una fábrica de dispositivos semiconductores. Estas fábricas, que pueden producir miles de obleas por semana, donde en cada oblea se reproduce el mismo chip en centenas o miles, llegan a costar desde los $300 millones, las tradicionales o tipo legacy, hasta cerca de 20,000 millones para las más avanzadas, las de alto rendimiento. En el tercer y último eslabón, cada uno de los chips se separan de manera individual de la oblea, se prueban, se encapsulan y se ensamblan. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de uno de esos chips
que ha sido separado individualmente de esta oblea y ha sido encapsulado en este tipo de formato que pueden en muchas ocasiones observar en algunas tarjetas. Una vez que tenemos el chip separado de manera individual, se tiene que desarrollar una aplicación en la cual se hace el ensamble y el encapsulamiento. Aquí está un ejemplo. Aquí pueden ver una tarjeta PCB, el chip que ha sido separado de la oblea está aquí y con esto tenemos ya una función. Ese es el tercer eslabón de la cadena de semiconductores y en la cual también se validan y se entregan al usuario final. Este eslabón, afortunadamente en México ya se encuentra desarrollado en parte por el sector industrial y de ello hay ejemplos en la frontera norte, occidente y otras regiones. Como referencia, para poder situarnos en el contexto global de los semiconductores, en el año 2024, las ventas globales de los semiconductores fueron del orden de $700,000 millones, dentro de los cuales el diseño agrega el 58% del valor total de la fabricación, la fabricación agrega el 36% y el ensamble, pruebas y encapsulamiento el restante 6%. Y esto es consistente con una tasa de incremento anual del 20% de este mercado. Allí podrán ver entonces que uno de los grandes eslabones de gran valor económico intelectual es el diseño y por esa razón empezamos en este proceso en México con el diseño de circuitos integrados, aprovechando, como ya bien se dijo, la experiencia de más de 40 años que se tiene en México en diferentes centros de investigación y universidades. La que sigue, por favor. ¿Por qué un centro de diseño? Primero, por la ubicuidad de los dispositivos y sistemas basados en semiconductores, de los cuales cada vez dependemos más. Lo que estamos viviendo en este momento es resultado de la tecnología de semiconductores, todas las componentes, todos sus celulares que tienen allí. Además, porque ya tenemos más de 4 décadas de inversión en investigación, desarrollo tecnológico y formación de personal a nivel de maestría y doctorado, principalmente en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAF, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, pero también en varios otros centros públicos e instituciones de educación superior, porque se ha tenido y se tiene vinculación con el sector industrial a través de convenios específicos entre centros públicos y la industria, porque ya se tiene experiencia haciendo diseño de chips para instrumentos científicos con especificaciones de muy alto nivel. Ejemplo de ello son los instrumentos para los observatorios astronómicos o la instrumentación para detectar partículas de alta energía en el CERN en Suiza, lo cual prueba la competitividad global del diseño mexicano. Porque en México, la industria local importa más de $20,000 millones al año en chips para la industria automotriz, para la industria de dispositivos médicos, de electrodomésticos, de productos de informática y computación, y porque queremos empezar la sustitución de importaciones de alto valor intelectual y comercial. Porque se tiene capacidad, además, en INAOE y CIDESI, no solo en diseño, sino también para fabricar prototipos de diversos tipos de sensores y chips con aplicación en satélites, telecomunicaciones, equipos médicos, lo cual se puede articular a plazo medio con la instalación de una fábrica de semiconductores que lleve la manufactura de nivel prototipo a escala industrial en nuestro país. Lo que está aquí es un ejemplo de ello. Este es un circuito integrado que ha sido fabricado en INAOE en Puebla, ha sido encapsulado y alambrado para pruebas, pero esto se hace a nivel de prototipo. La que sigue, por favor. ¿En qué segmento del mercado podemos diseñar? A grosso modo, el mercado de semiconductores se divide en 2 sectores, el de la tecnología tradicional, legacy en inglés, con aplicación en la industria automotriz, electrodomésticos, equipos médicos
y otros, lo que está mostrado a la izquierda, los cuales se realizan con tecnologías de fabricación de nodos tecnológicos de 65 nanómetros y mayores hacia atrás. Cuando hablamos de nanómetros es importante hacer una referencia. En una micra caben 1000 nanómetros y para que tengan idea, el grosor promedio de un cabello humano es de 100 micras. Eso significa que podemos tener 1000, si tenemos por ejemplo un transistor, que es la unidad de procesamiento digital y analógica más pequeña en una tecnología de semiconductores, eso significa que podríamos meter 10.000 transistores de 10 nanómetros cada uno alineado en el diámetro del cabello humano. Controlar esas dimensiones a esa escala casi atómica es realmente un gran reto y por eso la complejidad de las fábricas de dispositivos semiconductores. El sector de tecnología de alto rendimiento mostrado a la derecha, que incluye microprocesadores de alto desempeño, memorias de alta densidad y velocidad, sensores de imágenes de alta resolución y otros específicos. En ese sector, los productos se realizan con tecnologías avanzadas de 28 nanómetros y menores hasta las actuales de 7 nanómetros. Es necesario mencionar que las tecnologías de fabricación tradicionales son menos caras que las tecnologías de fabricación de alto rendimiento y por ello es comercialmente relevante la capacidad de diseñar sistemas de relativo alto rendimiento con tecnologías tradicionales. En pocas palabras, sacarle jugo al conocimiento y la tecnología, que eso es algo que en México, en este campo particular, se hace muy bien. En México, las y los diseñadores han mostrado capacidad para diseñar en todo el rango de tecnologías disponibles y por ello el Centro de Diseño se enfocará en una primera instancia en proporcionar soluciones para el mercado local del sector tradicional, pero también para el global. Y cuando se tenga el centro de fabricación en México, entonces hará diseños que se realizarán en México enfocados a satisfacer las necesidades del mercado local con la intención de cubrir a nivel nacional los 3 eslabones hacia el año 2030. El Centro de Diseño, además de su capacidad para diseñar, está desarrollando un programa de capacitación acelerada de diseñadores, con lo cual se busca no solo consolidar el centro, sino proporcionar servicios de capacitación a otros centros de diseño, tanto del sector público como del privado. Y aquí quiero mencionar que ya tenemos noticia y tenemos petición de varios estados de la República para iniciar este programa de capacitación acelerada. Quiero hacer mención especial al apoyo que estamos recibiendo y recibiremos en esta primera etapa de los gobiernos del Estado de Puebla y Jalisco para la instalación de las unidades en Puebla y Guadalajara de este centro de diseño, al interés manifestado por otros estados para hacer lo mismo y, por supuesto, al decidido apoyo del Gobierno Federal de México. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la estrategia? Para el desarrollo del plan de semiconductores en México hemos establecido como estrategia, primero, la elaboración de una política pública que dé sustento al programa para el desarrollo de la industria de semiconductores alineado con el Plan México. Esto incluye, como ya se mencionó en la misión, en una primera instancia para el año 2025, la creación del Centro de Diseño de Semiconductores Público con apoyo del Gobierno Federal y de instituciones académicas como el INAOES, INDESTAF, UNAM, IPN, centros públicos y otras instituciones de educación superior. Consideramos que el centro de diseño estará consolidado en el año 2027. Toma tiempo porque estamos hablando de una tecnología de competitividad global. En una segunda instancia, hacia mediados del año 2026, la definición del modelo de fabricación de semiconductores más apropiado, es decir, considerar una empresa pública, privada o mixta. En este caso, se está considerando una iniciativa del sector privado para montar una fábrica en México, la cual podría iniciar operaciones en el año 2026 y consolidarse hacia el año 2029.
Y finalmente, cuando alcancemos la consolidación en los eslabones de diseño y fabricación, completar el tercer eslabón de ensamble, pruebas y empaquetamiento, con lo cual habremos establecido los 3 eslabones de la cadena de proveeduría de semiconductores hacia el año 2030. La que sigue, por favor. No, anterior. Muy bien, bueno, déjenme terminar entonces con un comentario. La sociedad humana tiene un comportamiento cíclico marcado por acontecimientos dramáticos, algunos, como las guerras o pandemias, o revolucionarios, otros, como los de la industria o los grandes descubrimientos. Este comportamiento cíclico viene acompañado por crisis o cambios económicos, sociales y políticos. En estos tiempos estamos pasando por otro de esos ciclos marcados por las disputas comerciales y políticas. Un ejemplo de ello es la guerra de los semiconductores. Los semiconductores se han vuelto un elemento ubicuo que está definiendo la forma en que la gente se comunica, en la que se realizan transacciones comerciales, la forma en la que se administran los servicios, y será un elemento importante para hacer uso eficiente de la energía, de la producción de alimentos y de la conservación de nuestro planeta. Por ello, es ahora o nunca. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Alguno de ustedes quiere tomar la palabra de los científicos? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, director del INAO. Gracias. Buenos días, presidente. Bueno, buenos días a todos. Realmente no venía preparado para mencionar, pues hablar de este tema, pero bueno, sí quiero decir que pues en el INAO estamos muy agradecidos. Es un honor y un privilegio la confianza que nos brinda pues, la secretaria de Ciencias, Humanidades e Innovación, el Gobierno de la República. Yo lo que puedo mencionar es que haremos todo lo que está en nuestras manos para corresponder la confianza que nos han brindado, y pues trabajaremos fuerte para que todo este plan que se ha elaborado con un equipo liderado por el doctor Edmundo Gutiérrez pues llegue a buen fin, y realmente México en un futuro relativamente cercano forme parte importante de la carrera de semiconductores a nivel mundial. Gracias. Bueno, yo también haré uso de la tecnología, como dice el doctor Edmundo, porque mi memoria tampoco es tan buena como la de los semiconductores. Es para CIMVESTAB un gran orgullo ser partícipe de esta iniciativa, y vengo aquí con profunda responsabilidad representando a CIMVESTAB. Como director general de CIMVESTAB, nos honra mucho participar del lanzamiento de este centro de diseño, un proyecto de suma importancia, ¿no?, para nuestra nación hacia la autosuficiencia tecnológica y la competitividad global. Este centro representa un audaz paso adelante hacia el desarrollo estratégico del país. Durante más de 6 décadas, CIMVESTAB ha participado en el desarrollo de ciencia y tecnología, en ciencias duras especialmente, y en los últimos 40 años en semiconductores. Desde finales de la década de los 80, nuestra unidad en Guadalajara, aquí tenemos representante al doctor Parra, ha sido pionera en el desarrollo de estos circuitos impresos o chips, formando profesionales altamente capacitados y formando empresas innovadoras en el sector. Este centro de tecnología de semiconductores, que se encuentra ya en la unidad Guadalajara de CIMVESTAB, ha colaborado también con empresas nacionales e internacionales,
ofreciendo servicios desde el diseño de PCBs y sistemas electrónicos. Esta historia de innovación y colaboración posiciona a la Cinvestav como un actor clave en esta iniciativa nacional. El Centro de Diseño de Semiconductores, esta experiencia que usará la experiencia de Cinvestav para fortalecer su participación en este centro para México. Este esfuerzo es crucial porque la industria de semiconductores se ha convertido en un sector fundamental para la economía global, como ya lo ha manifestado el doctor Edmundo, impulsando la innovación en áreas como la inteligencia artificial, la robótica, la Internet de las cosas y la automatización. Reconociendo la creciente demanda global de semiconductores, México está en la posición para convertirse en un actor clave gracias a su ubicación global estratégica y a su creciente infraestructura y desarrollo. Nuestra visión es clara: establecer en México como líder en el diseño de innovación de semiconductores, y Cinvestav, usando toda su experiencia y capacidad acumulada en estos 40 años, pondrá todo su empeño para que este proyecto sea un éxito total. Agradezco que nos hayan sido considerados y muchas gracias. ¿Listo? Raquel y luego Santiago. Permiso, Presidenta. Para no repetirme mucho con Santiago, voy a permitirme hacerme un poco de ámbito general. Como dijo la secretaria Rosaura, desde hace 2 años empezamos visualizando que semiconductores podría ser un sector estratégico. Estábamos viendo el tema de todo lo que es la relocalización de las industrias. Nosotros sabemos que la tercera parte del déficit comercial de México es de electrónicos. Entonces ahí vimos un gran potencial para que se desarrolle México. Y también, como lo que acaban de mencionar todas las personas que nos presidieron, pues el mundo moderno no se imagina en los próximos años sin semiconductores. Entonces semiconductores es una apuesta segura, tenemos un déficit comercial y además la otra característica que tiene el sector de semiconductores es que necesita mucha gente preparada a nivel técnico, técnico especializado, técnico profesional, maestros y doctores. Entonces, esto también ofrece una buena parte de empleos de alto nivel para los mexicanos. Entonces, por eso se consideró como un sector que podíamos empezar estratégico y que agradecemos muchísimo a la doctora que le está dando a la presidenta un gran impulso como un sector estratégico. Para esto se requieren impulsar varias cosas y aprovechar las ventajas comparativas de México. Una de las grandes ventajas comparativas de México son sus instituciones públicas y sus centros de investigación. Si bien es cierto, no existe la comercialización que nosotros quisiéramos de transferencia de tecnología en México, y que es lo que tenemos que ir construyendo, lo que sí existe una fuerte formación muy sólida de ingenieros, de doctores y de maestros en estas materias. Si nosotros comparamos a México con otras partes del mundo, lo que le llaman las carreras STEM, por sus siglas en inglés, que son ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, México destaca. En México hay más ingenieros, por ejemplo, que en Alemania, que fue una potencia durante años, destacó como los mejores ingenieros del mundo. Y también por cantidad de población, pues si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, también tenemos mucho más ingenieros egresados en México que en Brasil. Entonces, esto le da una gran oportunidad a México para desarrollar industria que requieran este tipo de profesiones. Si le agregamos la experiencia que han tenido estos institutos de mucho tiempo, como lo mencionó el doctor Edmundo, que tienen casi 4 décadas trabajando en materia de semiconductores, pues esto da una gran oportunidad y representa, digamos, tierra fértil para desarrollar esta industria. Y esta industria tiene que abarcar pues muchos sectores del gobierno y del Estado mexicano y también del propio país, porque también mucha participación del sector privado.
Se han desarrollado varias cosas en paralelo. No solo se cambiaron planes de estudio a nivel media superior y superior, se generaron y ampliaron carreras, se promovieron más disciplinas relacionadas con programación, con sistemas, inteligencia artificial, manejo de base de datos, minería de datos, pero también ingenierías y también ya existen las carreras de semiconductores. Entonces se ha hecho un esfuerzo que se ha trabajado con este equipo de investigadores que han participado también en la modificación de planes de estudio para ir perfeccionando también la preparación de nuestros estudiantes. También se ha trabajado con el sector privado para también vayan viendo inversiones y ahorita pues es el lanzamiento del primer centro de diseño. Como lo mencionó el doctor Edmundo, pues el diseño del semiconductor es la parte intelectual más compleja y requiere de gente muy preparada y que es de lo que nosotros tenemos mucho en México. Entonces, por eso es importante el lanzamiento del día de hoy, porque lo que hace es potenciar las capacidades existentes en México y finalmente llevarlas y ponerlos pues, al servicio también del propio país y que empiece a generar también ingresos. Entonces se desarrolló la parte académica para formar jóvenes, pero también se está desarrollando los centros de diseño y la otra parte viene es cómo hacemos esto un rentable para el pueblo mexicano, para México, para el gobierno. Entonces tenemos que comercializar, digamos, esa transferencia de tecnología, sacarle provecho y que realmente esto tenga una rentabilidad para todos y todas. Y por eso también viene acompañado de modificaciones en la ley de la industria, bueno, de la propiedad industrial. Ahí qué es lo que tenemos, y yo voy a mencionar nada más algunas cuestiones generales, pues lo que observamos es que, por ejemplo, la propiedad industrial no está tan desarrollada en México, ese concepto. Entonces, mucha gente, aunque tengamos científicos muy buenos y aunque tengamos industrias ya central aquí en México que ya hacen semiconductores y que son muy buenas y son reconocidas internacionalmente, no patentan aquí en México. ¿Por qué no patentan aquí en México? Porque a nuestra ley todavía le faltan algunas condiciones para competir a estándares internacionales y que la industria o el dueño de una patente se sienta protegido realmente para registrar en México y que no sienta que si hace un trámite aquí en México se le pueda robar su innovación. Entonces eso es lo que tenemos que ver. La otra es la velocidad y el tiempo con que se hacen las patentes. A nivel mundial en promedio se hacen en 3 años, 3.5 años. En México tardamos 4.3, tenemos que bajar los tiempos, pero además en estándares internacionales hay como un apartado de la patente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una innovación, voy a hacer una patente, hago el registro, pero tiene que tomar un tiempo razonable porque investigadores tienen que hacer el estudio y ver si realmente es algo innovador, algo nuevo y darle una patente. Eso lleva un tiempo razonable. En ese tiempo, lo que puede suceder y que mucha gente le preocupa es que alguien se adelante, haga el registro y en alguna otra parte del mundo y en otra parte del mundo se reconozca antes su innovación y que pueda resultar un plagio, ¿no? Entonces lo que se hace es también se proponen modificaciones a la ley para ponerla a los estándares internacionales, que es decir, que haya como un derecho de apartado. Es decir, yo desde que voy y hago mi innovación, en ese momento queda registrado y tengo un periodo de 12 meses para que en ninguna parte del mundo lo puedan registrar como una innovación y no se robe. Entonces eso ya, en lugar de ir a patentar a otras partes del mundo, porque mucha gente aquí en México va al extranjero, pues que se haga aquí en México. Entonces ahí ya voy a seguir le voy a dar la palabra a Santiago para que termine de platicarles las otras modificaciones. Con su venia, Presidenta. Secretarias, buen rostro, secretaria Rosario Ruiz, compañeros y personas distinguidas, personas que encabezan los centros de investigación en nuestro país. Como ya fue mencionado, México en este momento tiene 84 solicitudes de registro y 28 pendientes en materia de semiconductores, presentadas por mexicanas y mexicanos. Por otro lado, tenemos 343 solicitudes de patente de extranjeros, de los cuales se encuentran pendientes de resolución 120.
Esta problemática habría que añadirle un diagnóstico que se elaboró por parte del INPI, la Secretaría de Economía, en colaboración con la Secretaría de Ciencias, en donde se recibieron durante 2024 16.189 solicitudes de patentes, de las cuales se concedieron 10.899 y de esas el 6.38% era de solicitudes de personas de nacionalidad mexicana y el resto 93.62% de personas extranjeras. Gracias a la instrucción que recibimos de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos logrado incrementar el récord histórico de patentes mexicanas, 695 en el año 2024. Sin embargo, evidentemente falta mucho por hacer. Encontramos que falta una cultura de patentamiento, ya se está trabajando en las modificaciones reglamentarias con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, y también estamos pensando en estas modificaciones normativas. La primera es que en México, cuando alguien presenta una solicitud de registro de patente, tiene una expectativa de derecho, no un derecho como tal. Lo que se está planteando con la patente provisional es poder tener un derecho al apartado de fecha para que en cualquier parte del mundo no pueda ser vuelto a registrar esa innovación, esa invención de la persona inventora o de grupo de inventores. Segundo, el tema de la reivindicación de la titularidad de los derechos cuando se acredite que hubo un plagio en la generación de una patente que se registró a nombre de una persona, una compañía o una persona física o moral que no tendría derecho absoluto sobre la patente registrada. En ese contexto, de manera paralela, se está trabajando con la Consejería Jurídica, con la Secretaría de Economía, que encabeza el secretario Marcelo Ebrard, para la generación de un consejo consultivo que permita generar la transferencia tecnológica de la cual ya se ha hablado, con integrantes del sector empresarial, del sector académico, de personas científicas, y que puedan generar esa transferencia de la tecnología de las patentes hacia el empresariado, tanto a nivel mexicano como a nivel internacional. Por supuesto, tenemos un tema importante de patentes. China genera 1,5 millones de patentes al año y tiene 15,000 examinadores. Por supuesto, la realidad de China es distinta. En México estamos trabajando ya con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación para poder, a través de algún tipo de contrato, ya sea del INPI o sea del Sistema Nacional de Investigadores, poder generar que personas con una cláusula de confidencialidad puedan examinar las 48,000 patentes que se encuentran pendientes de análisis de fondo en nuestro país. Y bueno, finalmente tenemos ya un procedimiento acelerado de patentes de personas mexicanas para lograr esta transformación en ciencia y tecnología que ha planteado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Es cuanto, presidente. Présteme su semiconductor, por ahí su chip. El otro, el chiquito. Sí, ¿este lo hicieron en el INAOE? Sí. Este es el del INAOE. Bueno, estos son dos temas muy importantes. Les faltó Sonora, por cierto, que es Puebla, Jalisco y Sonora, en donde está el Plan Sonora y es parte del desarrollo de semiconductores. Y además es Investabo y INAOE tienen una unidad allá, ¿verdad? ¿INAOE? Sí. INAOE tiene una unidad en Sonora. Bueno, el Centro de Diseño de Semiconductores Cutzari, o Proyecto Cutzari, Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. Es la unión de muchos científicos, desarrolladores tecnológicos, de instituciones públicas de educación superior, que van a poner toda su inteligencia, diseño, creatividad para generar nuevos diseños de semiconductores. Estos pues tienen que patentarse. Entonces vamos a acelerar todo el proceso de patentes
para que puedan venderse, combinarse con la empresa pública, con la empresa privada, para el desarrollo, que no solamente se quede en el diseño, que ya sería suficiente, porque entonces está patentado por una institución de educación superior y sus investigadores y puede comercializarse. O puede incorporarse a una empresa pública, privada o mixta para una línea de producción de semiconductores. Es algo muy bueno para el país. Ya hay mucha investigación en México. Ahora lo que estamos haciendo pues es poniendo todas estas mentes juntas y se coordina a partir de 2 institutos de investigación, 2 centros de investigación, el INAOE y el CINVESTAV, con la participación de la UNAM también, algo del Politécnico y de otros investigadores que tengan desarrollos en este sentido y que puedan ponerse juntos. Entonces es parte de este proyecto de desarrollo nacional, de desarrollo científico, de hacer de México una potencia científica y tecnológica. Ya hemos presentado el proyecto Línea y ahora presentamos este proyecto CUTSARI, Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, sobre el tema. Gracias, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema, ahorita me mencionaban el contexto internacional geopolítico de los chips. China, bueno, la empresa Huawei sacó un chip de 7 nanómetros. Preguntar de cuántos nanómetros va a ser ahora este chip que se va a producir en México. Sí. No es como bien lo presentó, si quiere comentarlo. Sí. No es una competencia de quién hace más pequeño. Gracias por la pregunta, porque nos da la oportunidad de explicar un poco este tema. Cuando se habla, por ejemplo, de geometrías mínimas y se habla de 7 nanómetros, en realidad no es la dimensión mínima del transistor, que es la unidad básica para construir un circuito. Es una nueva nomenclatura que surgió a partir de la tecnología de 28 nanómetros, pero la longitud mínima comercial con la cual se puede hacer un transistor y luego reproducir circuitos y sistemas complejos es 14 nanómetros. Imagínate una llave de agua donde por el lado izquierdo entra el agua, por el lado derecho se recolecta. La longitud entre la entrada y la salida, la más pequeña en términos comerciales que se puede producir, es de 14 nanómetros. 7 nanómetros es una convención reciente, digamos, acuñada por la tecnología de semiconductores. Y en cuanto a qué podemos hacer en México, bueno, no es necesario ir hasta los 7 nanómetros, nodo tecnológico de 7 nanómetros. 350 nanómetros, por ejemplo, es competitivo para el sector automotriz, instrumentos médicos, TICs y otras aplicaciones que se van a encontrar por cualquier lado, su tarjeta bancaria, por ejemplo, o cualquier. Por ejemplo, con 350 nanómetros en México podríamos diseñar y fabricar toda la electrónica asociada con tarjetas, pasaportes, en fin, todo lo que requiera identificación de manera inmediata y almacenar la información en un servidor. Muchas gracias. También, Presidenta, de este tema preguntarle cómo se va a aprovechar el potencial que tiene México en el tema minero y de las tierras raras, ya que tengo entendido que se necesita también para la fabricación de estos chips. Sí, estamos trabajando. Este es un proyecto en donde están involucrados la Secretaría de Ciencia, Humanidades e Innovación, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard, ahí está el INPI, pero además este consejo consultivo que se planteó. Raquel está ayudando desde buen gobierno para todo el desarrollo, digamos, jurídico, legal también de este proceso, y obviamente todas las instituciones de educación superior.
Ese es, digamos, por un lado. Ahora, el tema de la minería, pues es algo que tenemos que seguir trabajando en México, por los impactos ambientales que genera la minería. Entonces tenemos que hacer pues una discusión muy amplia de en qué sí y en qué no se sigue ampliando la producción minera. No solamente son estos materiales que mencionas, sino también, por ejemplo, el cobre, que es muy importante para todo el desarrollo tecnológico. Entonces es una discusión que vamos a dar también y ya les informaremos. Buenos días, Presidenta. Pues aprovechando también la presencia de la doctora Rosaura Ruiz, consultarle sobre el tema del vehículo o línea, cómo va, en qué fase se encuentra, saber si se podría contar con semiconductores ya fabricados en México para este proyecto tan ambicioso, si nos pudiera detallar. Pues va avanzando, ahí vamos a ir presentando cada 15 días a lo mejor estos proyectos y los avances. Así los invitamos como en unos 2 meses de nuevo para que nos informen cómo va. Igual el proyecto Línea, y vienen otros proyectos que estamos desarrollando y que vamos a informar pues a todo el pueblo de México a través de la mañanera. Presidenta, qué gusto saludarla. Buen día a todas y todos. Mi nombre es Juan Carlos Sagredo, soy reportero de SICER, vengo del estado de Jalisco. Presidenta, Jalisco es el estado número 1 en la industria de semiconductores en México. Concentra actualmente el 70% de las empresas del sector. Este liderazgo no ocurrió de la noche a la mañana, es algo que viene desde los años 70 del siglo pasado. ¿Cómo estará participando Jalisco en este proyecto que acaban de anunciar? Y quisiera preguntarle también si el centro de diseño o el centro de construcción de semiconductores que se prevé a mediano plazo podría establecerse en Jalisco. Eso para empezar, gracias. ¿Por qué no le comenta esta idea de que no se necesitan las grandes construcciones para este centro de diseño? ¿Sí? Gracias por la pregunta. Mencioné durante la presentación que el centro de diseño de circuitos integrados tiene 2 polos, 2 unidades en este momento, Guadalajara y Puebla, y Sonora, por supuesto, perdón por el chip, que no funciona bien. Para el centro de diseño no se requieren grandes construcciones, lo que se requiere es esto que está aquí. Entonces, por lo general, si ustedes quieren ver un centro de diseño comparado con una fábrica de semiconductores, no lo van a ver. Lo que van a ver es una sala con ciertos acondicionamientos donde la gente se sienta a utilizar un equipo de cómputo de aplicación específica y empezar a hacer sus diseños, simulaciones y generar los archivos para que después sean transmitidos a una fábrica donde se manufacturará el diseño. Entonces no se requieren de grandes obras en términos de ingeniería civil o algo así. Pero en Jalisco hay mucha colaboración del Cinvestav con empresas como Foxconn y otras empresas. ¿Quiere alguien comentar esto? Adelante, por favor. Buenos días, con su venia, Presidenta, y agradeciendo toda la colaboración que llevamos a cabo. Soy Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, y comentarles que, bien lo decías, el 70% de la industria de semiconductores del país está en el Estado de Jalisco, y es interesante que el 90% de la etapa, se habló de 3 etapas, el doctor Edmundo Gutiérrez hablaba de 3 etapas, 3 eslabones. Hoy Jalisco tiene 2 de esos 3, que es la etapa de diseño y la etapa de ATP, con la llegada de una empresa que es ASC Group, que recientemente anunció su llegada al Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues al estilo Jalisco, como lo dice el gobernador Pablo Lemus, que por cierto le manda un saludo, Presidenta, y básicamente eso significa que estamos trabajando bajo el liderazgo del doctor Ramón Parra desde el Cinvestav, de la mano de universidades, de la iniciativa privada que ya está instalada. Tenemos empresas como Foxconn, como Infineon, como NXP, pero también tenemos ya empresas locales de mexicanos en diseño como Circuify, haciendo diseño avanzado. Entonces, como bien decía ahorita el doctor Edmundo, esta etapa de diseño la estaremos colaborando tanto el Estado, el gobierno del Estado, en colaboración con el Cinvestav, como con la iniciativa privada que ya está instalada en el Estado. Gracias.
Gracias, corazón. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, sobre la colaboración con el mercado, hay empresas globales como Intel o Micron. ¿Estarían estas empresas interesadas, se han acercado con ustedes para ver si hay algún tipo de colaboración cuando esta casa de diseño ya esté en funcionamiento? Esa sería mi primera pregunta. De hecho, Gracias. como bien mencionó la Secretaría de Economía de Jalisco, el Sinvestav, hay colaboración ya de diseño de semiconductores, no solo en Jalisco, en distintos lugares de la República, pero en particular en Jalisco con el Sinvestav. El INAOE también tiene sus propias experiencias de vínculo con la iniciativa privada. Ahora lo que queremos es juntar a las instituciones públicas que se dedican a esto, particularmente Sinvestav, INAOE, que son, digamos, quienes más lo han desarrollado, aunque está aquí también el Instituto de Física de la UNAM, para poder pues tener un potencial mucho mayor de desarrollo de la creatividad y el desarrollo científico de nuestro país y fortalecer este esquema de patente. La patente le da la certeza a quien inventó un proyecto de que va a poder siempre llevar, digamos, la marca, la patente de quien lo desarrolló, que nadie más pueda robarse esa idea, ese desarrollo tecnológico, ese desarrollo científico, ese nombre. Entonces, no solamente es que se patente, sino que esa patente incluso se pueda comercializar. Imagínense lo que podría llegar al Sinvestav de recursos económicos, a una institución pública o al INAOE o a la UNAM o a otras instituciones, al POLI, de acelerar el proceso de patente que se pueda comercializar, sea con empresas mixtas o empresas privadas, y que ese recurso de la patente y lo que tengan que pagar por la patente regrese a la institución pública, pues te permite todavía potenciar de mejor manera ese desarrollo. Entonces, por eso van juntos, por eso quisimos presentarlo juntos, es el desarrollo de este centro de diseño y al mismo tiempo acelerar el proceso de patente. Presidente, y en ese sentido, ¿considera usted que esta creación de este centro de desarrollo de y diseño de semiconductores van a estrechar estos lazos, esta interacción comercial entre los socios comerciales más importantes del país y también enaltecer este llamado nearshoring de las empresas? Pues, como bien explican aquí, los semiconductores están hoy en prácticamente cualquier desarrollo tecnológico que utilicemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces sí, la idea es que México no solo adquiera o no solo se instalen en México empresas que usan semiconductores, sino, si ustedes se acuerdan, en el Plan México uno de los objetivos pues es que la cadena productiva se desarrolle en nuestro país. Pero queremos que eso se involucre con el desarrollo científico y tecnológico de México y que no todo lo que se produzca en México venga de patentes de fuera. Pasa mucho, lamentablemente, de desarrolladores mexicanos, de científicos mexicanos que se van a otros países, allá patentan, y lo que queremos pues es impulsar el desarrollo científico y tecnológico, la innovación en nuestro país, para que esté involucrada también, y no solo con la empresa nacional, sino la empresa internacional, que México puede decir este chip que se desarrolló en una institución de educación superior, de investigación, pues es parte, fue un mexicano quien inventó la televisión a color. Sí. Entonces, ¿por qué no nosotros podemos impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México? Sí requiere tiempo, no es un asunto de un año y al otro año está todo lo demás.
los países le ha tocado tiempo, pero nosotros no tenemos por qué cerrarnos esa posibilidad, que además nos da una enorme soberanía y riqueza en el desarrollo de nuestro país. Entonces ese es el objetivo con Olinia, con semiconductores y otros desarrollos tecnológicos que estamos planteando. Y también hay que decirlo, ya lo vamos a presentar, porque una parte es el desarrollo tecnológico, pero la otra parte también es el desarrollo del conocimiento, en historia, en filosofía, que también es fundamental, que a lo mejor no se muestra en una patente, pero sí en el desarrollo del conocimiento y de la recuperación también de nuestra memoria histórica. ¿Y cuál sería el principal desafío a resolver a los científicos del instituto? ¿Cuál es el principal desafío que ustedes prevén para que se consolide este proyecto? El principal desafío en este momento es, si bien contamos con personal altamente capacitado y que es competitivo a nivel global, porque ya se ha demostrado en los últimos años, el principal reto es capacitar de manera acelerada personal que esté orientado hacia el diseño y fabricación de dispositivos semiconductores, de tal manera que podamos acomodarnos en un espacio de tiempo durante esta gestión y poder ser competitivos. Ese es el principal reto, lo cual significa que este centro de diseño y esta iniciativa de semiconductores, en términos generales, tendrá que asociarse con las instituciones de educación superior para generar programas que nos permitan capacitar gente de manera acelerada, pero no hay que olvidar algo muy importante: tenemos que seguir preparando ingenieros, maestros y doctores en ciencia, porque ellos van a ir supliendo de conocimiento nuevo que va a ir apoyándonos para el desarrollo de tecnologías avanzadas. Así que el principal reto que enfrentamos en este momento, y no solamente México, Estados Unidos y otros países, es la generación de profesionales con un alto nivel enfocado en la línea de semiconductores o en cualquier otra que se decida.